Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en este tiempo que tuvimos de adoración y también tuvimos haciendo la minjá de este día tan especial del día de reposo, el día de Shabbat. Gracias a los hermanos que se están conectando por Facebook, también en la transmisión en vivo, y a aquellos también agradecer a aquellos que se van a conectar a través de YouTube al ver este video cuando se sube la enseñanza de esta semana. Así que gracias familias por estar en este tiempo en que nos unimos, aunque sea virtualmente, para reunirnos, para hacer santa convocación. Así que familia, vamos a iniciar con el estudio de esta semana, porque hay mucho para aprender, hay mucho que podemos aprender y principalmente algo que me apasiona mucho familia, que es el templo. Vamos a estudiar con respecto al templo en esta porción. Recuerden que estamos cubriendo la porción que va desde Números capítulo 8, párrafo 1, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 16. Bien, son 4 capítulos, hay mucha información para poder aprender, pero de estos 4 capítulos me gustaría centrarme en el capítulo 10 de Números. ¿Por qué? Porque en este capítulo vamos a encontrar un vocabulario que nos va a permitir comprender qué es lo que se está narrando en los escritos del primer siglo. Si nosotros analizamos los escritos del primer siglo y principalmente aquellos escritos que están asociados con lo que es la escatología, la profecía del retorno de nuestro Mesías Yeshua, usan mucho el término del sonido de trompetas, el sonar de las trompetas. Y obviamente tratamos de entenderlo conforme a nuestra perspectiva o como podemos nosotros llegar a entender lo que habla sobre el sonido de las trompetas. Pero es necesario, como venimos marcando siempre el precedente, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Tenemos que indagar qué es lo que las personas entienden en primer siglo. La audiencia original, por ejemplo, del libro de Apocalipsis de Juan, que escribe Juan, o el libro de Mateos, la audiencia de Mateo, cuando él leen el libro, la carta de Mateo, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando leen o escuchan la palabra al sonido de la trompeta o de la gran trompeta, o en el libro de Revelaciones o Apocalipsis que también habla sobre el sonar de las trompetas? El séptimo ángel sonará la trompeta. Ahora, este es nuestro desafío, intentar entender qué es lo que comprendía la audiencia original. Y para poder entender lo que la audiencia original de primer siglo entendía, necesitamos ahora volver hacia atrás, ir al libro de Números capítulo 10 y empezar a investigar qué es esto del sonido de las trompetas. Y vamos a ver que al leer el capítulo 10 de Números, nos vamos a dar cuenta que esto tiene que ver con el servicio del templo. Hay algo en el templo que se hacía y esto nos va a dar lugar también a hacernos algunas preguntas. Pero vamos primero a Números 10 para poner como base bíblica y empezar a trabajar sobre estos versos. Bien, Números capítulo 10, del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 10. Dice: Adonai habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a las puertas del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán a ti los principales, los jefes de los millares de Israel. Versículo 5. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que estén acampando al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que estén acampando al sur. Alarma tocarán para su partida. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Adonai vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos.
Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Dios, yo Adonai, vuestro Dios. Bastante interesante, ¿no, familia? Miren cómo termina esto. Dice, yo Adonai, vuestro Dios. Y esto que hemos aprendido cuando el Eterno firma de esta forma. Es algo legal. Esto es muy bien, hermana. Tiene que ver con el pacto, tiene que ver con los mandamientos. Acá hay algo que es algo legal y que el Eterno ha puesto la firma. Él lo ha dicho y él lo ha firmado cuando él dice, yo soy vuestro Dios, yo soy Adonai, vuestro Dios. Algo bien interesante que acá al leer el capítulo 10, estos versos, estamos viendo que el sonar de trompetas influye tanto en el servicio del templo, que miren cómo dice al finalizar en el versículo 10. Esto será para cuando estemos alegres, para los días solemnes, para el principio de los meses, para la presentación de los holocaustos y los sacrificios de paz, y serán un memorial delante de vuestro Dios. Entonces, este capítulo 10, al hablar de las trompetas, nos está hablando que el sonido de trompeta está relacionado con el servicio del templo. Entonces, podríamos hacernos estas tres preguntas. ¿Dónde sonaban las trompetas? Si tienen que ver con el servicio del templo, ¿dónde sonaban esas trompetas? ¿Cómo sonaban esas trompetas? ¿Y cuándo sonaban esas trompetas? Esas son tres preguntas que nos podemos hacer al leer el capítulo 10. Sabiendo ahora, ¿cómo dice hermana? Acá nuestra hermana dice que está hablando de un pacto perpetuo. Sí, miren, acá hay algo, un antecedente legal que nos está marcando cuando dice que esto es un estatuto perpetuo para los hijos de Aarón. Pero vamos a ver entonces acá, vamos a ver que muy buena la aclaración, hermana, que le llamó la atención eso, porque aquí está hablando de dos tipos de trompetas distintas. La primera es que empieza a hablar son de las trompetas de plata. Bien, ¿y de quién estaban hablando en el capítulo 8? De la consagración de los levitas. Entonces, las trompetas de plata son tocadas por los levitas. Pero cuando nosotros vemos aquí, cuando dice de los hijos de Aarón, de las trompetas, vamos a ver que está hablando de los shofarot, o los hashofarot. Está hablando de los cuernos de cordero o de carnero. Eso es lo que está hablando aquí, de dos tipos de trompetas. Entonces aquí vamos descubriendo parte de lo que estamos nosotros preguntándonos. ¿Qué trompetas? ¿Dónde sonaban estas trompetas? ¿Cuándo sonaban estas trompetas? ¿Y cómo sonaban estas trompetas? Si nosotros vemos en el capítulo 10, se nos nombra distintos tipos de sonidos. Dice que una voz de alarma, una voz de anuncio, y dependiendo del tipo de sonido de trompetas, era lo que representaba. O sea que esto nos tiene que también a nosotros a percibir de conocer el sonido de trompetas. Porque miren, de acuerdo a lo que dice el capítulo 10, nos menciona de que había sonidos de trompetas que eran para levantar el campamento, para que se empiecen a mover de una forma, para reunirse, para que se reúnan los líderes. Cuando dice en el versículo 4, dice, más cuando tocare solo una vez la trompeta, entonces se congregarán a ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. O sea, está hablando de las líderes o las cabezas de familia. O hablando, recuerden que millares también está asociado con lo que es un vocabulario militar. O sea que sería al sonar una vez las trompetas de plata, representaba que todos los jefes de familia o los comandantes de la milicia debían reunirse con Moisés. Entonces vemos que cada sonido de trompeta tenía un significado y el pueblo tenía que estar adecuado, o mejor dicho, en conocimiento de lo que sonaba el sonido de cada shofar o de cada trompeta, porque eso tenía un significado. Entonces, vemos que todo esto está asociado con el templo, con el servicio en el santuario. Y todo tiene un propósito. Entonces vamos a empezar a descubrir estas, podríamos decir, estos lugares en donde sonaban las trompetas. Vamos a descubrir también
cómo sonaban estas trompetas y cuándo sonaban, los tiempos, porque no sonaban todo el tiempo, habían tiempos específicos que vamos a empezar a descubrir juntos en el sonar de trompetas. Y esto es necesario, familia, que lo aprendamos, porque al leer los escritos del primer siglo y al leer el vocabulario que está alrededor o en el contexto de que se habla de las trompetas, al conocer ahora el servicio del templo, vamos a poder identificar en qué momento está hablando, por ejemplo, el libro de Mateo sobre el sonar de trompetas. Pero si yo no conozco el servicio del templo o cuándo sonaban en el templo las trompetas, no voy a entender de qué está hablando el libro de Mateo, ni menos el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a empezar a responder estas preguntas. Vamos a primero ver el mandamiento. El mandamiento se encuentra en Números capítulo 10, del versículo 9 al versículo 10, se encuentra el mandamiento, en donde nos dice, y si vais a la guerra, entonces tocaréis con las trompetas, terúa con las trompetas, que es la voz de alarma, y tocaréis tequía con las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de vuestra paz y ofrendas. La esencia de este mandamiento era un mitzvot, era un mandamiento hacer sonar las trompetas en el Beit Hamidash, en el templo, mientras se sacrificaban, miren, los holocaustos diarios, comunales y las ofrendas musaf, y en un momento de calamidad. O sea, miren, la interpretación del mandamiento nos está dando de alguna forma más base o fundamentos para entender el capítulo 10 de Números, que está hablando del servicio del templo. Y aquí nos está mencionando que sonaban estas trompetas ¿cuándo? En los holocaustos, en las ofrendas de Musaf, que son las ofrendas de las festividades, y en los momentos de calamidad o de, podríamos decir, de alarma que Israel estuviera pasando. Leyes del mandamiento. Ejemplo de calamidades sería un ataque enemigo, una sequía o una plaga, o sea, algo que estremece al pueblo. Se da voz de alerta a través de las trompetas. Las trompetas estaban hechas de plata. Todos los demás metales no eran válidos. Sabemos por tradición que nunca hubo, miren lo que dicen los sabios de Israel, sabemos por tradición que nunca hubo menos de 2 trompetas tocadas. O sea, se tocaban mínimo 2 y como máximo 120 trompetas. Imagínense el sonido de 120 trompetas. Si al día de hoy escuchamos un solo shofar y es algo que nos estremece, imagínense 120 trompetas sonando al mismo tiempo. O sea que miren que ahora nos está dando una perspectiva del servicio del templo, el mandamiento. La perspectiva del mandamiento, la razón para hacer sonar las trompetas en un momento de crisis fue por la promesa de Hashem de recordar favorablemente y rescatar al pueblo de Israel del peligro al escuchar estos toques. No hace falta decir que a Hashem tiene que no tiene que ser notificado con toques de trompetas que estamos en peligro. Solo que el propósito de tocar las trompetas, miren cuál es el propósito de sonar las trompetas de acuerdo a lo que dicen los sabios de Israel. El sonido de las trompetas solo es que el propósito de tocar las trompetas es beneficiar ¿a quién? A nosotros, a la gente, al despertarnos a la necesidad de hacer un teshuvá en un momento de crisis. No es para que salgamos huyendo, sino que el sonido de trompeta es para escucharlo y conociendo los tipos de sonido de trompeta, eso nos tiene que llamar a clamar al Eterno para que Él venga y interceda entre nosotros y nuestros enemigos. Miren lo que representaba el sonido de trompeta. Ahora ya sabemos qué significaba para el pueblo de Israel, para esa audiencia del primer siglo, el sonar de las trompetas. Ahora es bien interesante porque aquí nos está dando un poquito un panorama sobre lo que era el servicio del templo. Este mandamiento solo aplica ¿a quién? A los hombres, al pueblo de Israel y solamente cuando el templo estuviera en pie. O sea, mientras el templo estuvo en pie, sonaron estas trompetas de plata como los cuernos de shofar en lo que eran los holocaustos, eran también las ofrendas musaf y también en los momentos de angustia, en los momentos de ataques, por ejemplo, de enemigos. Imagínense cuando Judea era atacada por los enemigos, por los griegos,
por los helenistas, seguro estas trompetas sonaron. Y todo el pueblo debía estar apercibido y principalmente que retornando en arrepentimiento al Eterno. No, acá, pues sí, Kohanim también es a los Kohanim, sí, a los Kohanim. O sea que es un mandamiento que aplica para quién, para los levitas, como veíamos en Números 10, y para los sacerdotes. Como decía nuestra hermana que le llamó la atención, como un estatuto perpetuo. O sea, es algo de la función de los levitas y los sacerdotes que lo tienen que hacer perpetuamente. Nadie puede usurpar esa posición. O sea que cuando esté todo el templo construido, ¿quiénes pueden tocar las trompetas? Los sacerdotes, los shofar, y las trompetas, los levitas. Amén. Entonces, ahora vamos a descubrir dónde sonaban estas trompetas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos información arqueológica que nos va a mostrar y nos va a ubicar en uno de los lugares que se tocaban las trompetas. Así que acompáñenme a la app del templo. Bien, vamos a ir a la app del templo. Aquí nosotros vemos una vista aérea del templo. Vamos a agrandar un poquito la imagen y quiero que nos dirijamos hacia el sector sur-oeste, o sea, hacia este lugar. Vamos a alejar un poquito. Vamos a ir hacia el sur-oeste, o sea, hacia acá arribita. Miren, aquí arriba dice piedra donde se tocaba la trompeta. Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a recorrerlo juntos y vamos a entrar desde el sector sur, por el arco de Robinson, para que sepamos dónde está ubicada ese lugar donde está la piedra que dice de las trompetas. Bien, aquí estamos sobre... No, este es uno de los lugares. Acá nuestra hermana dice, pero recién habíamos leído que había 120 trompetas. Sí, había distintos lugares en donde sonaban las trompetas. Vamos al primero, que este tiene una importancia bastante grande porque hay un descubrimiento arqueológico que nos está dando el lugar exacto donde sonó la trompeta, o en una de las trompetas. Estamos aquí sobre el arco de Robinson, en el sector sur-oeste del templo. Bien, esto es sobre la parte de lo que es el atrio de los gentiles. Vamos a ingresar. Y aquí a nuestra derecha se encuentra esta puerta. Vamos a entrar por esta puerta y nos vamos a dirigir al techo de este lugar. Miren, vamos a ir por acá. Vamos a buscar la escalera que está por aquí. Y vamos a subir. Este lugar es muy particular porque esta trompeta que sonaba aquí era bastante especial. Era una trompeta que daba una voz podríamos decir, de anuncio para el pueblo de Israel. Vamos a subir por aquí, vamos a subir hasta el techo. Y sí, es un edificio muy alto. Miren, aquí estamos, esto vendría a ser la representación de lo que era Jerusalén en el primer siglo. O sea que aquí estamos mirando hacia el sur y estamos en el sector oeste. El este sería hacia aquel lugar. Miren, en este lugar, vamos a salir de aquí, esperémonos caernos. Y aquí, en este lugar, miren esa esquina. Justamente en la esquina suroeste se encuentra esto que está acá. Miren, esto que estamos viendo aquí. Bien, acá hay una trompeta y aquí había una piedra con una escritura como vemos ahí. Bien, esta piedra, vamos a ver aquí este rollito. Miren lo que se encontró. Dice, encontrada en la esquina sureste del monte del templo, esta piedra, así como la piedra adyacente, formaban la esquina superior del suroeste del monte del templo. Hay una separación donde uno o dos sacerdotes se paraban a soplar las trompetas de plata para anunciar el comienzo y el final de Shabbat. La inscripción dice, casa, lugar de la trompeta. La parte faltante se cree que dice para separar entre lo santo y lo común, como está registrado en la Mishnah y también en Josefo. Miren, esto es lo que se encontró hoy en día.
es justamente la piedra que está haciendo esquina, en donde estamos parados justamente en la app del templo. Y si vemos aquí arribita, por aquí arriba, vamos a ir, acá arriba, ¿ven? Por ahí arriba, ahí se encuentra la escritura que dice casa de trompetas. Y calculan los arqueólogos qué decía para separar lo santo de lo profano, de lo común. Bien, pero nos menciona que los arqueólogos determinan esto de acuerdo a dos recursos. Uno, que es la Mishnah. Y eso lo vamos a encontrar en el tratado Sukkah, capítulo 5, párrafo 5, que dice: nunca hubo menos de 21 toques de trompetas, tequiot, en el templo, uno más de 40 y no más de 48. Cada día, 21 toques de trompetas en el templo. 3 para la apertura de las puertas, 9 para el sacrificio diario de la mañana y 9 para el sacrificio diario de la tarde. O sea, miren la cantidad de sonidos de trompetas. O sea, ahora cuando nosotros leemos los escritos del primer siglo, ahora, ¿de cuántas de estas trompetas? ¿De qué trompeta está hablando cuando habla Mateos y Revelaciones sobre lo que era el sonido de trompetas? Dice: y durante los servicios de sacrificio de Musaf agregarían otras 9 trompetas. O sea, miren cómo era la cantidad de sonidos de trompetas, y cada sonido de trompeta marcaba un tiempo en el servicio. Y en la víspera de Shabbat se sonaban 6 adicionales, 3 para indicar a la gente que dejara el trabajo, y eso lo hacían desde este punto. Desde este punto se tocaba la trompeta 3 veces para que avisarle a las personas: ya es hora de empezar a dejar de trabajar. 3 para indicar a la gente que dejarán de trabajar. Y 3 para mencionar el límite entre lo sagrado y lo profano. El viernes, dentro de la fiesta, había 48, 3 por la apertura de las puertas, 3 para la apertura superior y 3 para la puerta inferior, y 3 para llenar el agua y 3 en la puerta superior del altar. 9 para el sacrificio diario de la mañana, 9 para el sacrificio diario de la tarde, 9 para el sacrificio adicional, 3 para indicar a la gente que deje de trabajar y 3 para marcar el límite entre lo sagrado y lo profano. O sea, imagínense la cantidad de sonidos de trompeta que salían del templo. Y justamente este es uno de los lugares. Todos tienen un tiempo distinto, eran sonidos distintos. La cantidad también de sonidos marcaba algo que el pueblo estaba acostumbrado y que conocía cada sonido. Cuando sonaban estas trompetas 3 veces, era una señal de que ya tenían que dejar de trabajar. Sonaba otras 3 veces, era porque ya había empezado el tiempo del día de reposo. Miren, no es el único recurso, porque también el historiador Flavio Josefo, en Guerra de los Judíos, libro 4, en los párrafos 581 y 582, menciona lo siguiente: en una de las esquinas noroeste del atrio y una sobre el Sixtus, el tercero en otra esquina frente a la ciudad baja, que justamente es lo que nosotros estamos viendo hacia ahora, estamos viendo aquí, que es esto que vemos acá, porque hacia el sur está más bajo que el monte del templo. Entonces Flavio Josefo nos está ubicando, ahora que conocemos la geografía del templo, nos está ubicando justamente en este sector, donde dice que en el Sixtus, en el tercero en otra esquina frente a la ciudad baja, y la última fue erigido sobre la cima de la Fastoforía, donde uno de los sacerdotes se puso en pie por supuesto y dio una señal de antemano con una trompeta al comienzo de cada séptimo día. Y en el séptimo crepúsculo vespertino, o sea, iniciaba cuando avisaba esta trompeta el inicio y el fin del día de reposo, como también a la tarde en que termina ese día, como aviso. Me quedé aquí, acá. Como aviso, me quedé Sixtus y dio una señal de antemano de trompeta con el acá. Como también en la tarde que termina ese día, como aviso a las personas cuando debían dejar de trabajar y cuando deberían ir a trabajar otra vez. O sea, aquí ya tenemos 2 evidencias que nos marcan en uno de los lugares que sonaban las trompetas. Y ahora sabemos que cuando sonaban estas trompetas tenían un propósito, que era avisar
de que había iniciado el día de reposo. Y también cuando vemos y seguimos leyendo Guerra de los Judíos, los párrafos siguientes, también habla de que en ese momento sonaron las trompetas cuando Jerusalén fue invadida. Y fue justamente desde este lugar. Y lo más impresionante, que hoy tenemos la bendición de contar con una evidencia arqueológica de que este lugar existió, de que este lugar fue usado por los sacerdotes y los levitas para dar anuncio del inicio del día de reposo. Y aquí está la imagen, esta es de acá la imagen, que hoy podemos, si visitamos la tierra de Israel, podemos ir y visitar este lugar y ver esta piedra justamente en el sector en donde debería estar, en el sector sur-oeste, o sea, en este lugar. Bastante interesante, ¿no, familia? Es bastante interesante ver cómo ahora la Biblia empieza a cobrar vida delante de nosotros y aún más conociendo el servicio del templo y ver que hay evidencias no solo históricas o legales como la Mishnah, sino que también ahora los respaldamos con evidencias arqueológicas. Bien, entonces ya sabemos en dónde sonaba una de esas trompetas. Ahora es algo bien interesante porque mencionaba, como recién la hermana dice, pero hay un lugar donde sonaban 120 trompetas. Bien, vamos a descubrir por qué estas 120 trompetas están relacionadas con el servicio diario, con el servicio de la ofrenda Tamid, de la mañana, el cordero de la mañana y el cordero de la tarde. Y los invito, familia, a que vayan y vean los estudios que estamos realizando sobre el Tratado Tamid en el canal de YouTube, la Biblia en su contexto, y en teshuva.tv. Se encuentran estos videos, estas enseñanzas que estamos recorriendo el templo con el Tratado Tamid en mano y tratando de seguir todo el protocolo, el paso, cómo se hacía el paso a paso de estas ofrendas. Y ahora tenemos que sumarle que sonaban las trompetas. Y para este estudio hemos usado un recurso bastante interesante que es el de nuestro hermano Edgar Ramos de Mismarot y, es el recurso Mismarot y Mamadot. Es un recurso que nuestro hermano recompila toda la información de cómo era el servicio día tras día, minuto tras minuto en el templo. Entonces vamos a usar este recurso, más otros más, en donde vamos a ver cómo era este servicio. Y miren, el servicio del templo. Ahora vamos a ver el servicio diario del templo. Cómo y cuándo sonaban las trompetas en el servicio diario. Dice, había 24 órdenes de levitas, había 24 órdenes de sacerdotes, como había también 24 órdenes de levitas. El rey David colocó a 288 de ellos para oficiar con instrumentos y canciones en el Duján. Hay un lugar que se llama el Duján en el templo, en donde estaban los levitas que se dedicaban ¿a qué? A los instrumentos y a cantar. Bien, dice oficiar con instrumentos y cánticos en el Duján semanalmente. Y esto lo vamos a ver en Primera de Crónicas. Vamos a ir a Primera de Crónicas. Capítulo 25, verso 7. 25:7 dice así: y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Adonai, todos los aptos fueron 288. Miren, acá están lo que nos menciona, acá tenemos una evidencia bíblica de la cantidad de levitas que se necesitaba para los cantos en el servicio diario. Entonces imagínense ustedes 288 semanalmente levitas cantando en el templo, más 120 trompetas sonando. O sea, imagínense ese coro. Es algo que hoy no podríamos dimensionarlo. Y más todas las personas observando, siendo testigos de las ofrendas y también entonando estos cánticos, acompañando a los levitas en este caso. La Mishnah afirma que puede haber no menos de 12 levitas en el Duján. O sea, para que el servicio sea apto y que comience el servicio diario, debían haber mínimo 12 levitas en el Duján. Dice que tenía que haber como mínimo 12 levitas en el Duján. Y eso lo vamos a ver en la Mishnah, en el tratado Arakahim 2.6, que es justamente este que está aquí. Dice, no había menos de 12 levitas de pie sobre el estrado del Duján,
aunque su número podía aumentar hasta el infinito, dicen los sabios. O sea que dependiendo el día, el tiempo, si era una fiesta o no, la cantidad de levitas en los instrumentos y en el cántico podía ser, dicen los sabios, infinito. O sea, imagínense las voces de todos los levitas entonando este cántico. Ningún menor podía entrar en el atrio del templo para realizar una función litúrgica, a no ser cuando los levitas estuvieran en pie cantando. Acá está hablando de menor de los hijos de los levitas. Recuerden que los levitas desde muy pequeño, principalmente aquellos que estaban relacionados con la familia de Asaf, estaban relacionados a la música y al canto. Entonces ellos desde muy pequeños los entrenaban en los cánticos. Entonces era entendible de que cuando los levitas entraban a cantar al templo, entraran con sus hijos. Por eso dice que ningún menor empezaba a cantar solo, sino que acompañaba en coro, ¿a quién? A los más grandes, a los levitas que tenían que estar en este lugar que se llama el Duján. Dice, tampoco podía ningún menor acompañar el canto con arpa o con lira, sino solo con la boca, para dar armonía al canto. Miren, o sea que estos niños nos quiere decir que eran niños que conocían las melodías, que tenían un oído instruido en la música y que ellos cantaban, pero ¿para qué? Para armonizar el cántico, para acompañar a los levitas. Rabí Eliezer ben Jacob, que es un rabino, un sacerdote que estuvo en el primer siglo y fue contemporáneo en la época de Yeshua, menciona lo siguiente. Decía que aquellos, los niños levitas, no entraban a formar parte del número ni se ponían en pie sobre el estrado, sino que se colocaban de pie sobre el suelo. O sea, ellos no estaban en el Duján, sino que estaban en otro lugar y que ellos no eran contados en el número. O sea, imagínense que cuando habían más de 120 levitas, más los niños, ese coro era inmenso y tenían una perfección al sonar que uno dice, wow, eso no lo podemos imaginar. Imagínense que todo esto, poder estar ahí, nosotros escuchar esas voces desde los grandes, del más grave, a la voz aguda del más pequeño, todos entonados, todos en el mismo sentir y haciendo un cántico. Dice Rabí Eliezer, dice que ellos no eran contados, o sea que este coro podía ser inmenso, sino que se colocaban de pie en un lugar, en el suelo, dice. No estaban en este estrado que se llamaba el Duján, con su cabeza entre los pies de los levitas. Se los llamaba, miren cómo se los llamaba, y esto me llamó mucho la atención. A estos niños se los llamaban los atormentadores de los levitas. Miren cómo los llamaban, dicen los atormentadores, es como decir los terremotos de los hijos de los levitas. ¿Pero por qué? Porque miren, atormentadores, de acuerdo a los sabios, es una forma, una variante de decir los pequeños de los levitas. ¿Y por qué? Porque con sus voces, de timple forzaban a que los levitas tuvieran que alzar su voz. O sea, era como que los niños, ellos tienen un tono de voz agudo. Exactamente, o sea que los niños, por eso eran los atormentadores. Se les daba ese nombre, no porque eran, digamos, como hoy decimos, atormentador era un niño terrible, no, sino que es la función de estos niños era motivar a los padres a levantar su voz. Eran como digamos, era como la unidad de volumen o el nivel de volumen de los padres. Si se escuchaban más los niños que los padres, porque el cántico no estaba saliendo bien. Recuerden que la Mishnah nos dice que el cántico de los niños era ¿para qué? Para que sea una melodía armoniosa. Entonces tenía que haber un equilibrio. Y eso era necesario que los padres, los mayores, tuvieran que levantar su tono de voz. Esa era la función de los niños. Y vemos que esto era tan perfecto, este servicio y esta forma de que los levitas cantaban y tocaban los instrumentos era algo perfecto. Ahora ya sabemos que esto era un coro compuesto de como mínimo con 12 levitas y que ellos podían ser tantos que no tenían cuenta. Podían llegar hasta un número infinito. Entonces, ahora tenemos que descubrir dónde es este Duján. Vamos al app del templo
Y vamos a ir un poquito más rápido, vamos a ir al mapa y quiero que vamos a este sector. Vamos a ir, perdón, vamos al mapa y nos vamos a ir al atrio de las mujeres. Vamos a ingresar por lo que es la puerta de Nicanor, que es la puerta del este. Vamos a entrar y nos vamos a dirigir al atrio interior del templo, a la Sará. ¿Ven esas escalinatas que ustedes están ahí al frente nuestro? Bueno, esas escalinatas, esto que está acá, era lo que se conocía el Duhan, justamente en donde estamos parados. Aquí se paraban los levitas, ya sean los que cantaban y los que tocaban los instrumentos. Y los niños se paraban en este nivel, en el piso, que esto se llama el atrio de Israel, donde se estaban todos los príncipes de Israel. Entonces, aquí se paraban los niños, aquí en las escalinatas los padres, los levitas, para entonar los cánticos y tocar los instrumentos. Bien, los levitas siempre miraban hacia el pueblo, o sea, miraban hacia acá. Exactamente, es la única vez tanto los levitas como el sacerdote cuando da la bendición sacerdotal le dan la espalda. ¿Por qué? Porque es como que es la voz del Eterno hacia el pueblo, exactamente, ¿bien? Entonces, aquí se paraban los sacerdotes y los levitas, ¿bien? Aquí estaban con los, perdón, acá estaban los levitas, los sacerdotes estaban en este sector allá arriba, haciendo todo lo que era el oficio. O sea, que miren, el canto de los levitas y el tocar de los instrumentos era conjuntamente con el servicio de la ofrenda tamid que se hacía en este sector. O sea, era todo conjunto, era todo al mismo tiempo. Estaba sucediendo todo esto al mismo tiempo. ¿Bien? También en todo tipo de ofrenda. Pero aquí lo estamos tomando en las ofrendas diarias para tener un día. Pero cuando se hacían las musaf o cuando se hacían las ofrendas especiales, también sonaba la trompeta. O sea que mientras se hacían las ofrendas, todo tipo de ofrenda, estaban los levitas entonando los cánticos. Bien, entonces vemos que la Mishnah nos está enseñando que tenemos 12 equipos de música. O sea, había 12, podríamos decir, sí, equipos de música o conjuntos musicales en los escalones. Y cada uno de los 12 equipos tienen 24 levitas. O sea, miren la cantidad de personas que estaban involucradas en los cánticos nada más. Y cuando después vemos lo que es la ofrenda tamid, la ofrenda diaria, vemos que cada animal tenía también una cantidad X de personas. O sea que miren la cantidad de personas haciendo un oficio o haciendo el servicio del templo. Ya solo los levitas podían ser mínimo 12, pero máximo podían ser infinitos. Y que cada equipo de músicos era mínimo compuesto por 24 levitas, dentro de ellos cantantes y músicos, lo que nos da un total de 288 levitas en el Duhan. O sea que en este lugar se paraban un total de 288 personas, más los niños que acompañaban el canto. O sea, imagínense ese coro, lo grande que era, el sonido de ese coro cantando los salmos, haciendo los cánticos del día. Es algo increíble y algo que el Eterno nos permita prontamente el Beit Hamidash sea reconstruido en nuestros días. Amén. Y poder nosotros estar en ese lugar y poder experimentar esto. Pero hoy podemos hacer este recorrido y darnos una idea de cómo era el servicio del templo, principalmente en el canto de los levitas. Bien. Entonces ya ahora conocemos lo que era el Duhan, a dónde estaban, la cantidad de personas que estaban paradas en ese lugar. Bien, el Duhan, que es el lugar donde estábamos, que son esas escaleras, en ese lugar cuando se estaba dividido en 12 segmentos, o sea, lo largo de esas escalinatas estaba dividido en 12 segmentos iguales, en donde, de acuerdo a lo que nos dice el tratado Midot, capítulo 2, párrafo 6 de la Mishnah, el Duhan estaba dividido en 3 escalones, en 3 sectores, podríamos decir, ¿bien? Es decir, que estaría dividido esto que estamos viendo aquí. Sí, así como está aquí, vamos a ver acá. Acá se ve un poquito mejor. ¿Ven que está dividido en 3 escalones?
Obviamente eran escalones un poco más amplios porque debía haber mínimo por escalón 2 personas de pie, un músico y un cantante. Ya lo vamos a ver en un diagrama esto, ¿bien? O sea que este Duhan estaba dividido en 3 sectores, ¿bien? De acuerdo a lo que nos menciona el tratado Midot, capítulo 2, párrafo 6 de la Mishnah. Incluyendo aquí cantantes, músicos tocando el címbalo. Miren, acá están los instrumentos que se tocaban. El címbalo, liras, flautas. Estas flautas no eran de metal, sino que eran de caña, de una caña especial. Trompetas, además de otros instrumentos. Y a menudo sus hijos cantando con ellos. Y esto también lo menciona en el Talmud, en el tratado Arak, capítulo 13, párrafo 6. También nos da un poquito más de amplitud sobre lo que nos mencionaba el tratado, el tratado que está aquí arriba, el tratado Arkahim, capítulo 2 de la Mishnah. También lo vamos a ver en el Talmud, que también nos da un poco más de información. Los chicos solo estarán permitidos en la parte inferior del Duhan, o sea, ya vimos en el piso, no estaban en estos 3 sectores, no en los escalones superiores, o sea que los niños estaban en el piso, no sobre los escalones. Bien. Entonces, al ver esto, el Duhan, que estaba dividido, vamos a ver que el Salmo 150 nos está nombrando los instrumentos con que se adoraban y alababan al Eterno. Bien. Dice, no debe haber menos de 2 liras. O sea, mínimamente liras tenía que haber 2 liras. No más de 6 tampoco. Acá nos está dando también en la Mishnah, en el tratado que recién leíamos, en el capítulo 2, párrafo 3, nos menciona la cantidad de instrumentos que debían haber. Mínimo 2 liras, no más de 6. No menos de 2 flautas, no más de 12 flautas. Rabbi Judá, en el tratado de también Arak, en el Talmud, nos dice lo siguiente. Dice, puede tocar hasta 120 trompetas, como se dice, y con ellos 120 Kohanim sonando con trompetas. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 5, párrafo 12. Dice lo siguiente, acá está. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Bien, o sea que aquí miren lo que nos dice, lo que nos está diciendo los sabios de Israel. Nos están diciendo el Rabí Judá que había como máximo hasta 120 trompetas. Y la evidencia bíblica es Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 12. En esta área, y esto haría 10 trompetas por sección. ¿Cuántas secciones había en el Duhan? 12. Entonces habían 10 trompetas por cada una de estas secciones. ¿Bien? Por cada una de estas secciones habían 10 trompetas. No solo 10 trompetas, sino que también habían 10 músicos. Habían 12 músicos. No 10, eran 12 músicos. 12 cantantes. Imagínense cada uno de esos sectores, la responsabilidad que tenían y que tenían que sonar los 12 de forma armoniosa, al mismo tiempo, al mismo tono. ¡Wow! Un desafío. Y por eso vamos a ver que para los levitas existían cámaras específicas en el templo para que ellos estuvieran 24/7 un poco más ensayando. La función del levita, como decía recién Segunda de Crónicas, los de Asaf, los de Jedutún, su función era cantar y tocar los instrumentos. Y tenían que hacerlo a la perfección. Tan perfecto que ellos tenían cámaras especiales subterráneas en donde todo el tiempo estaban en sus tiempos libres, estaban ellos ensayando. ¿Por qué? Porque el servicio del templo se tiene que hacer perfecto. Entonces esto nos enseña que a la hora de alabar al Eterno hay que hacerlo, sí, con el corazón adecuado, pero también con excelencia. Eso es lo que nos enseña el templo. Que hay que hacerlo con excelencia porque es para el Eterno. Y que si no se hacía con excelencia había
caos. Imagínense un coro de 288 personas cantando al mismo tiempo y fuera de tono. ¿Sería agradable? No, sería cualquier cosa, familia. Entonces es necesario tener esto en mente. ¿Bien? La Mishnah afirma que un mínimo de 12 levitas se pararía en las plataformas para cantar. ¿A qué corresponde este número? Rav Papa dice lo siguiente: corresponde al número mínimo de instrumentos que se tocaba. 9 arpas y 2 liras y un platillo. Este número también se alude en la Biblia. Como se dice, instruido en cantar al Eterno, él y sus hermanos e hijos, sumando 12. Y eso está en Primera de Crónicas. Vamos a ir a Primera de Crónicas. Capítulo 25. Versículos 7 y 9. Dice: y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Adonai, todos los autos fueron 288, y echaron suerte para servir por turnos, entrado el pequeño con el grande. Miren, acá está, miren, otra evidencia que entraban a cantar, ¿quién? Los pequeños con los grandes. Lo mismo el maestro que el discípulo. El primero a suerte salió para Asaf, para José, la segunda para Gadalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. Miren, acá hay 12, acá hay un mínimo, 12. La tercera para Sakura, con sus hijos y sus hermanos, 12. O sea que el mínimo era 12. Si seguimos leyendo aquí cómo eran las suertes que acompañaban a las 24 órdenes sacerdotales, mínimo eran 12 levitas que estaban en el canto, más los pequeños en el servicio del templo. Bastante interesante. Miren cómo vamos aprendiendo un poquito cómo era el servicio del templo y cómo esto está rodeando al sonido de las trompetas. Bien. Miren, aquí tenemos un diagrama de cómo se vería, una idea de cómo serían el Duján, cómo estaría dividido el Duján. Dijimos que estaría dividido en 3 escalones. Un escalón inferior, en donde en la primera línea se encontrarían 12 arpas. Bien, es una arpa por línea, por cada segmento. Hay cantantes. El segundo escalón, el escalón medio, habían mínimo 2 liras y el resto eran cantantes. Y en el escalón superior se encontraban cantantes en la primera línea del escalón superior, mínimo 2 flautas. Y estas flautas eran flautas, podríamos decir, de caña, que tienen una melodía más dulce, una melodía más suave. Entonces esa también, cuando yo digo flauta, ¿a qué se les viene a la mente? El flautista, el perforado, el que acompañaba. Entonces ahora sabemos que el que acompañaba con el sonido de flautas cuando las personas peregrinaban a Jerusalén era un levita. ¿Por qué? Porque eran los que estaban aptos y aprobados para tocar instrumentos en el servicio del templo. Y este flautista los acompañaba desde que salían de sus lugares, digamos de origen, hasta que llegaban a presentar sus ofrendas, el diezmo, sus primicias. Bien. Entonces miren cómo ahora esto lo estamos asociando, el sonar de trompetas, con el servicio del templo y con el protocolo de las primicias. Wow, familia, miren cómo el Eterno nos está permitiendo ir aprendiendo varias cosas y hoy las estamos poniendo en orden. Estamos tratando de hacernos una idea general de cómo era el servicio en el templo. Bien, entonces vemos que la primera línea estaba compuesta en el escalón superior por cantantes, los grisecitos oscuros son cantantes, y el celestito es el flautista. Bien, mínimo eran 2 por escalón. Y la última línea era de trompetas. Y mínimo eran 12 trompetas, máximo 120 trompetas que estaban sonando en el servicio, en los cánticos del templo para darle alabanza al Señor. Bien, esto es para que tengamos una idea. Entonces ahora, cuando nosotros vemos esta gráfica
y vamos a este lugar y vemos esto, nos podemos imaginar la cantidad de levitas cantando. Imagínense eso, familia. Aquí en este último escalón, este que está aquí, estaban en este escalón que está aquí, justamente de acá, estaban ¿quién? Las trompetas. Después aquí más abajo, vamos a poner, bueno, no me ubico, en el segundo estaban ¿quién? Los que estaban con lo que eran los cantantes, y en el tercero estaban las arpas y los cantantes. O sea, imagínense eso y eso sonando, y los niños, y ese tono dulce de los niños. Más cuando estos niños los estaban haciendo a conciencia. Estaban cantando en tono, entonados. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo educados. Y miren cómo influye, y esto a mí me llama mucho la atención, el cómo influye un papá y una mamá en la educación de los niños, en lo que es las escrituras, o en el servicio para el Eterno. Acá vemos que los levitas, los papás, se hacían cargo de sus hijos y estaban con ellos en el templo, y como ensayaba el padre, también ensayaba el niño. Y ambos se juntaban en este punto y adoraban al Eterno, y lo hacían con excelencia. Qué orgullo para ese papá de ver a su hijo crecer en el servicio, sabiendo que cuando ese papá ya cumpla su ciclo, recuerden que los levitas servían de entre los 30 y los 50 años, al cumplir 50 su papá sabe que deja un legado en la vida de su hijo, y que ese hijo va a seguir el mismo camino que su papá, y lo va a hacer de una forma igual o mejor que su padre, porque ya desde niño fue criado teniendo en mente de que lo que él hace es para el Eterno. Y este niño va a ir creciendo y su voz va a ser educada. Él va a ser educado en lo que es el servicio en el templo. ¡Wow! ¡Qué privilegio para ese papá! ¡Qué privilegio para ese niño! Sigue un legado. Y por eso siempre, como vemos en primera de Crónicas, cuando se distribuyó los turnos, eran familias que estas iban a hacer generación tras generación, iban a respetar ese turno. Y ahora sabemos que los niños eran educados desde muy pequeños en el templo en cuanto a lo que era la música. Entonces imagínense a aquellos niños que eran hijos de los sacerdotes. También ellos eran entrenados en el templo, ¿bien? Entonces, aquí ya tenemos una idea de cómo funcionaban. Ahora ya nos ubicamos en dónde estaban las trompetas. Había una trompeta en el lugar alto, en el techo de las murallas de contención, donde se avisaba al pueblo del inicio y el término de Shabbat, pero también había ahora un lugar donde estaban las 120 trompetas que acompañaban el servicio diario y las ofrendas que acompañaban los días festivos como el Shabbat o los días de primicia. ¿Bien? En el Tratado Tamid, aquí vamos a ver algo bien interesante que nombra con respecto a las trompetas. Dice, en el Tratado Tamid, capítulo 7, párrafo 3, dice: el Sagán, o sea, el encargado, vendría a ser como el segundo al mando. Miren, y esto nos va a indicar en el Tratado Tamid, vamos a ver cómo estos cánticos iniciaban dentro del servicio diario, en donde nos menciona que en el altar se encontraba parado en una circunvala, en este sector, acá, en el altar, en el Tratado Tamid nos menciona que los levitas estaban aquí en su posición, pero ellos no empezaban a cantar cuando ellos querían. Había una señal que era dada por el Sagán que estaba en el sector del altar, que era un sacerdote. Y miren lo que dice el Tratado Tamid. Dice, Tratado Tamid, el Sagán, o sea, el segundo al mando, después del Cohen Gadol, se paraba al lado del Cohen Gadol en la esquina del altar. Y los banderines, él tenía 2 banderines en su mano, están en su mano, para que pueda agitarlos, para indicar a los levitas que comiencen a cantar cuando el Cohen Gadol vierta la libación. Aquí está dando el ejemplo del Tratado Tamid, capítulo 7, habla sobre cuando el sumo sacerdote decide participar en la ofrenda diaria, ya sea por la mañana o por la tarde. Entonces aquí nos está dando el ejemplo que el Sagán es el que da la indicación de que empiecen los cánticos. ¿Cuándo? Cuando el Cohen Gadol o cuando en el servicio diario se vierte que la libación, el agua y el vino en el altar. 2 Kohanim se paran en la mesa de mármol
de las grasas, donde se colocan las extremidades y las grasas antes de ser llevadas al altar. Y había 2 trompetas de plata en sus manos. Miren, vamos a ir ahí. O sea, miren que no eran solamente 120 trompetas tocadas por los levitas, sino que también cuando nosotros vamos ahora al servicio diario, vamos a ir hasta este sector. Miren, dicen que el sumo sacerdote y el segán del segundo al mando se encontraba en el altar haciendo la libación. Pero también dice que habían 2 sacerdotes en esta mesa que está aquí, en estas 2 mesas de mármol. Y en esas 2 mesas de mármol también habían 2 trompetas que eran tocadas por los sacerdotes. Vamos a ver qué dice la Mishnah. Dice, y las grasas, habían 2 trompetas de plata, Estas 2 Kohanim hacían sonar un tequía, un sonido en particular. ¿Cuál es el sonido tequía? Es ese sonido que es largo, que suena 9 veces, 9 cortes. Es el que sabemos nosotros que por ahí hemos escuchado en el sonido del shofar, el que es tut, 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 tut. Ese es el tequía. Son 9 sonidos cortos que se extienden un poquito en el tiempo. Son 9 sonidos y un último largo. Y ellos hacían ese sonido para dar anuncio. Bien, estos 2 Kohanim hacían este sonido de tequía, un largo, explosión continua, o sea que es así como tu 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 tu. Bien, luego hicieron sonar un teruá, que es un sonido corto, un sonido constante del shofar o de la trompeta, una serie explosiva de staccato, o sea, lo mismo que un tequía. Y por último, hicieron sonar otro tequía para alertar a los levitas de que se prepararan para recitar el salmo. O sea, aquí está hablando de que una vez que el Kohen Gadol miren todo lo que está sucediendo. Una vez que el Kohen Gadol hace la libación en el servicio diario, el segán hace la señal de que los levitas empiecen a cantar, pero los levitas también están esperando el sonido de estas 2 trompetas que suenan los sacerdotes en las mesas donde se ponían las grasas o las piezas antes de subir al altar. Entonces, cuando todo esto sucedía de forma simultánea, era la instrucción para que los levitas, al terminar el servicio diario, ya sea de la mañana o de la tarde, empiecen con los salmos, a recitar los salmos diarios, el salmo diario. Bien, cada día tenía un salmo. Tamid capítulo 7, párrafo 3 también nos dice, y el segán agitó los banderines y Ben Arsa golpeó los platillos. O sea, miren, todo esto sucede al mismo tiempo. Suenan las trompetas, vamos al ab del templo. Suenan las trompetas aquí en este lugar. En el altar se encuentra el segán, quien hace señales con los banderines cuando escucha de forma simultánea con el sonido de las trompetas. Y en este sector, quien ve, acá están los levitas, y hay un levita que dice aquí en el tratado, nos está hablando de que hay un levita que dice, el sagán, el Ben Arsa golpea, el hijo de Arsa, que era uno de los levitas que estaba encargado de sonar los platillos, al sentir las trompetas y al ver los banderines que levantaba el segán, él golpea los platillos y entonces los levitas recitan el salmo de ese día de la semana. Cada salmo estaba dividido en 3 secciones, o sea, lo cantaban como en 3 porciones. Cada vez que los levitas llegaban al final de cada sección del salmo, los Kohanim sonaban una tequía. La gente en el patio, miren lo que hacían las personas cuando escuchaban el sonido de trompetas. Y esto nos tiene que hacer meditar cuál es nuestra actitud a la hora de escuchar un shofar. ¿Por qué, familia? Porque lo estamos tomando muy a la ligera. Está bien, no hay templo. No tenemos templo. Hoy lo estamos haciendo porque, hay cierta permisividad, pero tenemos que ser conscientes de la legalidad de lo que estamos haciendo. No lo podemos hacer en cualquier momento, familia. Hay un tiempo especial para sonar los shofares. Pero ahora, miren la actitud que tienen las personas al escuchar el sonido del shofar. ¿Qué es lo que dice que las personas hacían? Dice
que al sonido del shofar, después del tequía, la gente en el patio se postraba. ¿Qué quiere decir? Se inclinaba al piso, se acostaba en el piso. Esto era señal de reverencia. Miren lo que tenemos que tener en cuenta cuando sonamos un shofar. Ah, exacto, muy bien. Porque cada vez que se hace, los salmos diarios tienen esta particularidad. Vamos a ver que en las Biblias dicen Selah, que es la pausa, en donde todos proclamamos en voz baja, Parushen kevod malhuto leolam baed. Entonces ahora sabemos que cuando dice Selah en los salmos, era el momento en que sonaban los sacerdotes las trompetas, hacían un sonido de tequiá, y las personas se postraban al suelo y decían, Barushen kevod malhuto leolam baed. Bendito el reino de nuestro Dios por siempre jamás. Miren la reverencia, esto es una señal de reverencia. Hoy cuando escuchamos un shofar, ¿tenemos reverencia? O miren, cuando leemos los salmos, muy bien. Mi esposa dice, cuando leemos los salmos, tenemos esa reverencia, porque es más, ¿saben qué, familia? No lo hacíamos porque no teníamos el conocimiento. Hoy tenemos el conocimiento. Hoy el Eterno nos está permitiendo conocer que cuando nosotros leemos un salmo y vemos que dice Selah, nos tiene que llevar al templo, nos tiene que trasladar acá familia. Cuando leamos un salmo y diga Selah, nos tenemos que trasladar a este lugar y escuchar el sonido de las trompetas sonada por los sacerdotes y todo el pueblo postrándose, diciendo Barushen kevod malhuto leolam. Y miren que el salmo dice que los levitas, los levitas, al cantar los salmos, lo hacían en 3 veces. O sea que 3 veces las personas se postraban por completo. Era como pecho al suelo un poco más para reverenciar el nombre inefable del Eterno. Para reverenciar este lugar santo, el santuario del Eterno. Al final de cada sección había un tequía y cada tequía había una postración. O sea, cada vez que escuchaban el tequía en los salmos, las personas se postraban. O sea que mínimo se postraban 3 veces. Ese es el procedimiento para el sacrificio de la ofrenda diaria al servicio de la casa de nuestro Dios. Que sea su voluntad, que sea rápidamente reconstruido en nuestros días. Amén. Miren lo que dice el Tratado Tamid, capítulo 7. O sea, miren todo lo que va en el sonido de trompetas. Todo lo que puede estar comprendiendo la audiencia original del libro de Mateos o el libro de Revelaciones. El libro en Tesalonicenses está bien, gracias, amor. En Tesalonicenses también cuando dice el sonar de trompeta. O sea, miren todo lo que se puede estar entendiendo de acuerdo a lo que es el sonido de trompeta en el servicio del templo. Recuerden que nosotros no somos la audiencia original. Entonces, miren lo que nos dice. Entonces aquí vemos que hay un sonido adicional. Aparte de las 120 trompetas, están sonando las trompetas para dar inicio al servicio de la lectura o el cántico de los servicios de los salmos diarios. Y vemos que en cada salmo está dividido en 3 y en cada división, en cada pausa, hay un sonido de trompetas. Ahora la pregunta es, cuando en Mateo habla, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, del sonido de trompetas, ¿cuándo es? Miren la cantidad de sonidos de trompeta, miren la cantidad que había. Esto quiere decir que hay un vocabulario por cada sonido de trompeta. Y eso es algo que vamos a tratar de identificar un poquito más adelante. ¿Bien? Miren, acá hay un diagrama cómo era la lectura de los salmos. Una vez que el oficial del Ben Arsa levanta la tela, o sea, el segán levanta las banderillas para dar inicio, para dar una señal visual de que puedan empezar con el cántico de los salmos, el Rosh Mishmaor de Ugras Ben Levi, o sea, sería como el cabeza de familia que era Ugras Ben Levi, lideraba con una canción. El salmo del día se dividía en 3 secciones. Al final de cada sección, los Kohanim sonaban un tequía con trompetas y la gente en el patio se postraba. Miren, y este era cómo se cantaban los salmos. Dice, primer parte del salmo, se cantaba el primer parte del salmo a los levitas. Sonaban los sacerdotes el tequía y las personas que se postraban. Una vez que hacían esto, seguían cantando la segunda parte los levitas.
Había un tequía y se postraban. Tercer parte del salmo y así era como también hacían un tequía y se postraban. Aquí tenemos una ayuda visual de cómo era el cántico de los levitas y cómo era la reacción del pueblo ante este cántico. Y vemos que hay tantas trompetas, hay tantos sonidos de trompetas que no sabíamos. Y por eso se nos hacía muy complicado entender esto cuando en Tesalonicenses, en Mateo y en Apocalipsis hablan sobre trompetas. Miren todo lo que hay alrededor del sonido de trompetas. Miren, acá hay un diagrama de cómo eran los salmos y cuáles eran estos salmos que se cantaban. El día 1, que es el día domingo para nosotros, se leía el Salmo 24. Una vez que se terminaba de leer el Salmo 24, el mamad, o sea, serían los hombres de pie, serían los hombres que estaban en este sector, en el atrio de Israel. Ellos proclamaban o hacían la lectura, podríamos decir, de Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 8. El día 2, que es el día lunes, se leía el Salmo 48 y se leía Génesis capítulo 1 del verso 9 al 13. Y también el mamad tenía la función de ser los intercesores del pueblo. Eran los representantes del pueblo, tanto sean los testigos de la ofrenda, pero también intercedían en oración y en ayuno, miren. Y el segundo día de la semana, era para aquellos que viajaban en el mar. Esas oraciones tenían un propósito. El tercer día se leía el Salmo 82 y se leía Génesis capítulo 1 del 14 al 19. Y los intercesores, el mamad, los hombres de pie, ayunaban y oraban por los viajeros en la tierra. En el día cuarto, el Salmo 94 se leía. Se leía también Génesis, que el capítulo 1 del verso 20 al 23. Y se ayunaba y se oraba por los jóvenes. El mamad estaba intercediendo por los jóvenes de Israel, los hombres de pie. En el día quinto, era el Salmo número 81. Y se leía Génesis del verso 24 al verso 31. Y se ayunaba y se oraba por las mujeres embarazadas. Wow, miren ahora de dónde viene la figura que en el otro campamento conocíamos de intercesores. Viene del servicio del templo. Y ellos oraban no solo por la presentación de las ofrendas, sino que también dedicaban un tiempo de oración en donde cada día era específico para algo. Y era el segundo día para los viajeros en el mar, el tercer día para los viajeros en la tierra, el cuarto día para los jóvenes y el quinto día para las mujeres que estaban embarazadas. El día 6, el día viernes, se leía el Salmo 93 y se te culminaba la lectura con Génesis 2 del verso 1 al 3. Y el día séptimo se leía el Salmo 92 y se hacían estas distintas oraciones. El mamad era testigo del cambio de los turnos en el momento del reemplazo del pan de la presencia. Cada día de reposo cambiaban las órdenes sacerdotales y al cambiar las órdenes cambiaban los panes que están delante de la presencia del Eterno en el lugar santo. También se hacía la oración de Haseinu, dividida en 6 partes, en la Minjá y también en el Ma'arib, en el cierre del día de Shabbat, se pronunciaba la canción del mar, la canción del pozo, ambas canciones también divididas en 3 partes. Si está dividido, quiere decir que en cada parte había una postración y un sonido de tequía. Bien, entonces ahí ya tenemos cómo era el diagrama de la semana del cántico de los levitas. Ellos terminaban cantando estos salmos. Entonces imagínense el día primero, el Salmo 24. Todos cantando y el pueblo escuchando y postrándonos ahí. Y el 48 y así sucesivamente. Wow, familia, eso es algo increíble. Ahora la pregunta es, ¿en qué tiempo en Mateo capítulo 24, verso 31 al 46, habla sobre lo que es el sonar de trompetas? Vamos a ir a Mateo para ya culminar y hacer este ejercicio, familia. Porque ya ahora todo esto nos ha servido para tener una base, un fundamento de conocer cómo era el protocolo, cómo era el servicio en el templo y que todo estaba también relacionado con el sonido de las trompetas. Que cada trompeta significaba algo, cada trompeta tenía un porqué, cada trompeta era sonada en un tiempo específico del servicio. Entonces ahora
Con respecto a esto, vamos a ir a Mateo capítulo 24. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Aquí abajito. Mateo capítulo 24. Y vamos a ir al versículo 31. Vamos a empezar en el versículo 31. Dice. Versículo 30. Dice, vamos a arrancar del 30. Entonces apareció la señal del Hijo del... entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y harán al Hijo del Hombre... Y verán, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de ¿qué? De trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Y empieza a hablar sobre la parábola. Pero lo que más interesante es ver el vocabulario que rodea el sonido de trompetas. Dice que al sonar estas trompetas, ¿qué sucederá? Juntará a los escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro extremos del cielo hasta el otro. O sea que ahora, de acuerdo a lo que nosotros vimos, ¿está relacionado al servicio diario? No. ¿Por qué? Porque no solo las trompetas se sonaban en el servicio diario. También habían tiempos especiales en el cual las trompetas sonaban con un propósito. Y esto lo vamos a ver en el tratado Rosh Hashanah, en el tratado de Año Nuevo o Comienzo de Año, capítulo 3 de la Mishnah, que dice lo siguiente. Y este tratado nos va a ayudar a entender en qué momento del libro de Mateo capítulo 24 sonaban las trompetas. Y después, con todo este conocimiento, podemos ir y analizar el libro de Tesalónica o de también Apocalipsis o Revelaciones. Y de acuerdo a todo esto nos podemos ubicar cuando dice que el ángel tocará la trompeta, en qué parte del servicio. ¿Qué significa ese sonido de trompeta? Y en este caso, en el Mateo capítulo 24, no está asociado al servicio diario, sino que está relacionado a las festividades, al día de, podríamos decir, asociado con el principio de año. Bien. Vamos a leer el párrafo 2. Dice, cualquier shofar es válido. Acá está hablando del cuerno, excepto el de la vaca. Los cuernos que se suenan en el shofarot pueden ser de cualquier tipo de cuerno, menos de vaca. ¿Por qué? Porque eso es hacer memorial del becerro de oro. Eso es lo que dicen los sabios. Ya que este es un cuerno. Dice, ya que este es un cuerno. Rabillo se dice, ¿acaso no son llamados todos los shofarot cuernos? Pues está escrito, cuando suena prolongadamente el cuerno del carnero en el jubileo. ¡Wow! Aquí ya tenemos que estar también aprendiendo lo que es el jubileo, tener que ir y repasar todo lo que tenga que ver con el jubileo de los 50 años. Párrafo 2. O sea, acá no está diciendo... Ah, muy bien. Si sabemos que cuando se declara jubileo es Yom Kippur. O sea que acá tenemos otro día más en el cual se suenan las trompetas. Párrafo 3. El shofar de Año Nuevo ha de ser de carnero montés recto, con la boquilla recubierta de oro. A los lados habían dos trompetas, y de que son de plata. El sonido del shofar es prolongado, mientras que el de las trompetas es corto, ya que el precepto del día es que suenen el shofar. El día de Rosh Hashanah o el día de Yom Teruah, ¿cuál es el precepto? Escuchar el sonido del shofar, del cuerno, no el de las trompetas de plata. Pero miren qué cosa. Este shofar tiene una particularidad. Es de cuerno montés, de cabra montés, que tiene un sonido bastante agudo y tiene una boquilla recubierta de oro. Bien, eso es lo que nos dice el párrafo 3. Párrafo 4. En los días de ayuno eran de carnero, curvos, con la boquilla recubierta de plata. Entre ellos había dos trompetas también. Pero el sonido del shofar del cuerno era más corto y el de las trompetas era más prolongado en el día de ayuno. ¿Cuál es el día de ayuno después de Yom Teruah? Yom Kippur. Todos los Yom Kippur sonaban las dos trompetas de plata predominaban y el shofar era un poco más corto. Párrafo 5. En el año jubilar, dice, era igual al año nuevo, tanto
en lo que corresponde al toque del shofar como a las bendiciones. Rabbi Yehuda dice, en Año Nuevo se toca un cuerno de carnero, mientras que en el año de jubileo un cuerno de cabra montés. Pero ¿cómo era ese cuerno que se tocaba en el año de, digamos, en Rosh Hashaná? Era el cuerno, según lo que dicen los sabios, era el cuerno de carnero con boquillas recubiertas de oro. ¿Y qué representa el jubileo? ¿Qué representa, familia, el jubileo? Representa, ¿qué cosa? Que se perdonan la deuda, la libertad, que todos retornan ¿a qué? Al principio. Ok, ahora entonces con eso en mente, leamos lo que dice Mateos capítulo 24, verso 30 en adelante. Entonces aparecerá aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de ¿qué? De trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de sus extremos del cielo hasta el otro. Ese vocabulario está asociado a ¿qué trompeta, familia? A la trompeta de Yovel, a la trompeta del día de jubileo. Por el vocabulario. Miren, familia, lo importante que ha sido poder marcar un precedente del servicio del templo, conocer el servicio, cómo era el funcionamiento del templo, saber en dónde se sonaban las trompetas, saber cuándo se sonaban, quiénes las sonaban y cuál era el propósito por el cual se sonaban. Y vemos que las trompetas sonaban diariamente. Diariamente estaban sonando en el templo. Mínimo en la ofrenda del templo sonaban 9 veces. Y vemos que esas 9 veces mientras hacía el servicio, había para cuando terminaban el servicio sonaban las trompetas. Con la lectura de los salmos, se sonaban las trompetas. O sea, sonaban muchísimas veces las trompetas. Y no solo en el servicio diario. Ahora vemos en el tratado Rosh Hashaná que sonaban tanto para el día de Yom Teruah como también para el día de Yom Kippur y como para el jubileo. Entonces, ahora miren lo importante que es que conozcamos este vocabulario. ¿Queremos estudiar profecía? ¿Queremos conocer cuándo nuestro Mesías va a retornar escatológicamente, proféticamente? Familia, necesitamos y hemos marcado el precedente. Estudiar el templo, estudiar las fiestas, estudiar el servicio del templo, estudiar la legalidad del pacto. Y todo esto sumado nos va a dar el vocabulario para entender este ejemplo de Mateo capítulo 24. No va a sonar en cualquier momento la trompeta. Esto nos indica que Yeshua no va a retornar en cualquier momento, sino que va a retornar en un momento específico, en un año específico, que va a ser cuando se declare el jubileo. Y si se va a declarar el jubileo, ¿qué se necesita? Altar, Sanedrín y ofrendas en el altar. Muy bien, hermana. Y la paraduma, la vaca roja. Miren todo lo que tiene que cumplirse para que las profecías se cumplan. ¿Cómo lo sabemos hoy? Porque nos hemos puesto en la tarea de investigar, de estudiar y de conocer el contexto. Y principalmente, familia, algo que tenemos que ser humildes y reconocer, no somos la audiencia original. La Biblia es para nosotros, sí, hay mucho que podemos aprender, pero queremos conocer la esencia de este caso, lo profético. Estudiemos el templo, el servicio y también estudiemos los mandamientos. Así que, familia, ha sido un gusto poder compartir este tiempo. Espero que haya sido de bendición, que la hayan pasado bien, que hayamos podido aprender un poco más sobre cómo funcionaba la casa de nuestro rey. Así que, familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en el próximo estudio de Números en contexto y los mandamientos. Shalom, familia, bendiciones.